por ejemplo, pueden revisar esta información a través de los sellos, ¿ya? Esos sellos negros que ahora uno puede ver en los alimentos corresponde a la aplicación de la ley 20.606. Ya vamos a seguir. Les voy a, como les decía, yo a poner un poquito en contexto de la situación actual. Ya en Chile, nuestra situación del estado nutricional comprende un aumento veloz de la presencia de malnutrición por exceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el 34% de los adultos son obesos y el 44,5% de los niños también son obesos o tienen sobrepeso, ¿ya? Lo que es una importante cantidad de la población de nuestro país. Al año fallecen más de 14.000 personas producto del sobrepeso y de la obesidad, ¿ya? Y a nivel nacional, este promedio de sobrepeso y obesidad en adultos es de un 75%, lo que son cifras alarmantes, y nuestra región, la región del Biobío, y obviamente otras como el Maule, Los Ríos, Metropolitana y Magallanes, eh, comprenden una de las regiones con mayor índice de malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad, ¿ya? Esto conlleva a una alta prevalencia en otras enfermedades que están relacionadas al sobrepeso, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardíacas, por ejemplo, tanto en niños y en adultos. Por lo tanto, ese contexto, que en Chile muere una persona obesa por hora aproximadamente, es un contexto bastante alarmante. Es por eso que en nuestro país se han generado políticas públicas para poder combatir este sobrepeso, esta obesidad, ya que un estudio reciente del año 2015 muestra que en Chile, de todo lo que se consume, de todos los alimentos que se consumen, un 30% de los alimentos corresponden a productos envasados, o sea, productos que vienen en un envase, a productos que tienen un rótulo, que tienen información y que no son del todo naturales también. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Y el resto de esas preparaciones corresponden a comidas que la persona compra al paso o compra en un restaurante, y también lo que consume en su casa, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos los alimentos envasados como vemos en la imagen, es una enorme variedad de ellos, ¿ya? Una enorme cantidad de productos, lo que podemos nosotros ahora elegir dentro de esto de este 30%, ¿ya? Entonces, se conjugan tres actores principales para poder desarrollar lo que es la ley 20.606 y las normativas vigentes en la actualidad. Por ejemplo, el consumidor, que somos todos nosotros, quienes entregamos una retroalimentación a la industria alimentaria, también una retroalimentación a través de nuestro perfil, que era lo que veíamos al inicio, la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades asociadas a él, ¿ya? Y a su vez, el Estado es quien dicta normativa, reglamento, la legislación, la ley 20.606, los decretos. También otorga competitividad, ¿cierto? Y capacidad para investigar a la industria alimentaria, que es otro de los agentes que se conjuga en este desarrollo de los alimentos, en el desarrollo industrial que se producen los alimentos, porque la industria a su vez desarrolla innovación tecnológica, información y estandarización de los productos, ¿ya? Entonces, estos tres entes que son los que se conjugan, lo que han desarrollado es que nuestro país tenga una de las legislaciones más restrictivas en relación a los alimentos, ¿ya? Perdón, se avanzó mucho. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos normativos entonces? Como les decía yo, y nos vamos a enfocar nosotros en la última parte, que es la ley 20.606, pero esto no es solamente esta ley, esto también parte con el reglamento sanitario de los alimentos, que es este decreto que aparece aquí arriba, el reglamento sanitario de los alimentos, resoluciones, y lo último que tenemos nosotros es la ley 20.606, en la que todos conocen por los sellos negros que traen los alimentos ahora,
Y el reglamento técnico número 13, que también, ¿cierto?, hace mención de esto, de esta composición de los alimentos, la norma que tiene que tener los sellos, la forma que se ponen los sellos en los alimentos, la información que va a contener el alimento como tal, y a su vez también se suma la ley de la publicidad a los menores de 14 años, ya que también se las voy a mencionar más adelante. Veamos algunos ejemplos entonces, sobre todo ahora que tenemos que tener precaución a la hora de la compra, a la hora de poder adquirir los alimentos, se requiere mayor rapidez en el supermercado por la situación sanitaria en la cual estamos viviendo todos, en la cual tenemos que elegir los productos alimentarios, pero con mayor, podríamos decir, agilidad, pero igualmente consultando el etiquetado de los alimentos, sobre todo verificando, por ejemplo, alimentos, fechas de elaboración, fechas de vencimiento, y esa compra que vamos a desarrollar ya no es tan así como aquí en la imagen, donde la persona está comprando, ¿cierto?, con toda la tranquilidad del mundo. La verdad es que ahora tenemos que hacer lo mismo, pero en menos tiempo, ¿ya? Entonces, para eso se sugiere también poder ir con claridad de lo que vamos a comprar, llevar una lista de compra, idealmente no en el celular, sino que en un papel que después podamos eliminar, y, ¿cierto?, poder adquirir los productos de manera tal que podamos evaluarlos, ¿cierto?, como aparece acá en la imagen, pero en un periodo corto de tiempo. En esta imagen, que probablemente muchos hayan visto, aparecen palabras claves como diet, como light, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál prefiero? ¿Voy a elegir la que diga diet o voy a elegir la que diga light? ¿Cierto? Muchas veces nos hemos preguntado eso, sobre todo cuando vamos a comprar algunos productos que lo tienen muy grande, como aparece acá, o que destacan mucho la palabra. Entonces hay personas que se dejan guiar por estas dos palabras, y la verdad es que ninguna de estas palabras nos dice mucho. En el fondo no nos dice nada, ¿ya? Porque que sea light o que sea diet no significa que sea con menos azúcar o con menos grasa. Por ejemplo, un helado light puede ser que tenga cero azúcar, que no tenga azúcar, pero que tenga una importante cantidad de grasa y que no lo haga ser más saludable, ¿ya? Entonces pasa eso, que a algunos productos se le baja mucho una composición, por ejemplo, o baja mucho el azúcar, pero le suben la materia grasa, o a su vez baja la materia grasa, pero sigue conteniendo importantes cantidades de azúcar. Entonces, estas palabras a mí no me indican mayor información, ¿ya? Em, En relación a eso, ¿cierto? No nos indica si son mejores en azúcar o mejores en grasa. Aquí Ignacio pregunta algo, me parece. El cero es lo mismo, el cero con Z es lo mismo, ¿ya? Voy a mostrarles yo más adelante que son palabras que se denominan palabras de fantasía, ¿ya? Son palabras que no me dicen más información. Lo que a mí o lo que yo me tengo que fijar es otra cosa, que yo les voy a mostrar en dónde tenemos que fijarnos, que corresponde a los descriptores nutricionales. Yo se los voy a mostrar más adelante. Entonces, este ejemplo, como el que aparece acá, no nos dice mucho, para que nos vayamos un poco desencantando con la palabra, con esas palabras, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, acá. Afortunadamente estas palabras no son, o estas imágenes no son de nuestro país, porque como les dije, Chile tiene una de las legislaciones más estrictas en relación a etiquetado de los alimentos, podríamos decir a nivel mundial. Por lo tanto, esto no es, pero fíjense la importancia que tiene el etiquetado, porque por ejemplo acá es una botella de agua, en la cual, ¿cierto?, dice diet water, ¿cierto? Agua dietética, se entendería, o la gente en general lo entendería como eso, como agua dietética. La verdad es que el agua es agua, ¿cierto? No contiene calorías, por lo tanto esa palabra dietética tiende a cometer el error en el caso de la persona que lo vaya a comprar, porque puede ser que la persona elija este producto, que a lo mejor es incluso un poco más caro, ya que otra agua envasada, y que en el fondo lo que va a tener es agua.
¿ya? Entonces, esto corresponde a una imagen que puede llevarnos al error, en este caso, ¿cierto? La adquisición de un producto. Este otro ejemplo, el que está acá, el del aceite, que es aceite de maíz, ¿cierto? Que originalmente y por esencia, porque el maíz no contiene colesterol, ¿cierto? Dice colesterol free, ¿cierto? O sea, libre de colesterol. Lo que también podría llevar al consumidor al error en preferir un producto y decir, preferirlo versus otro. A eso voy. En que la persona a lo mejor este puede ser incluso un poco más costoso y que lo prefiera porque dice libre de colesterol. Pero la verdad es que el maíz no tiene colesterol. Por lo tanto, no es necesario redundar en esa información. ¿Ya? Porque puede incurrir en el error la persona al comprar un alimento como este, ¿ya? Entonces, podríamos decir incluso que puede ser un poco una propaganda engañosa. Los aceites, por ejemplo, ahí alcancé a ver una pregunta, los aceites de semilla como canola, maravilla, pepita de uva, etcétera, no tienen colesterol, ¿ya? El colesterol no está presente en los aceites de semillas, son aceites. Oliva tampoco, ¿ya? Tampoco tienen colesterol. Entonces no deberían decir, y no dicen, libres de colesterol, porque efectivamente es así, no tienen colesterol, ¿ya? La palta no tiene colesterol, las aceitunas no tienen colesterol, ¿ya? Entonces, son cosas que a veces uno puede cometer el error de creer que en la publicidad, algo, por ejemplo, como el aceite de cualquier semilla, maravilla, canola, que pueda decir libre de colesterol, bueno, es así, es libre de colesterol. Sigamos con otros ejemplos de cosas que nosotros nos vamos a encontrar. Esto es un clásico ejemplo eh, de producto, cierto, extranjero, de importación, como un etiquetado en otro idioma. Ya yo puse un ejemplo bastante extremo en algo que no vayamos a entender, eh, pero importante saber que el etiquetado, que la información nutricional tiene que estar en español, en el caso nuestro, ¿cierto? Entonces la empresa que va a adquirir el producto tiene que estar en español. En este caso, ¿cierto? Vemos que está en otro idioma en que igual no nos va a servir mucho a nosotros. Entonces, la empresa que adquiere estos productos y que los importa a Chile tiene que hacerse cargo de ellos y ponerle en el rótulo, ¿cierto? Una información nutricional pegada. A veces nosotros lo vemos, sobre todo con los alimentos que vienen de otro país, que vemos que tiene como un logo pegado encima de la información que es de origen. ¿Ya? Y eso está bien, es lo que corresponde. Es la empresa la que tiene que hacerse cargo de este producto que importa y entregar la información como corresponde en el idioma, en este caso, que el nuestro es en español. Vamos a tener también harta información en que fijarnos. Yo no quiero marearlos con tanta información porque los envases en sí tienen mucha información. Por ejemplo, el reglamento sanitario de los alimentos nos dice que mínimo, y es importante reconocer cuáles son todos estos conceptos que tienen que tener los alimentos, porque aunque ustedes no lo crean todavía, a pesar de toda la normativa que hay en nuestro país, a veces hay alimentos que no lo cumplen, ¿ya? Tienen que tener, por supuesto, el nombre del producto, el contenido neto del alimento en gramajes, si es sólido, ¿cierto? O en ml, si es un producto líquido, el nombre de la empresa que lo fabrica, el país de origen, la fecha de elaboración y de vencimiento, que también es importante ahora con toda la problemática sanitaria que existe en nuestro país, las fechas de vencimiento de los productos para poder nosotros desarrollar un almacenamiento seguro de ellos y que por supuesto lo podamos utilizar en el tiempo adecuado. Y también, por supuesto, los ingredientes y aditivos. Generalmente en la parte posterior del envase aparecen los ingredientes que contiene el alimento. Si yo tengo interés en conocer qué es lo que estoy comiendo, leamos los ingredientes y veamos los ingredientes que posee. Esos ingredientes, el primero de ellos va a ser el que está en mayor cantidad.
¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar al que tiene menos cantidad o menos presencia dentro del alimento. Entonces, al evaluar lo que estamos comiendo, tenemos que leer los ingredientes, así vamos a leer que el que se encuentra en mayor cantidad va a ser el primero que aparezca dentro de esa lista o gran lista de ingredientes que contienen nuestros alimentos. Junto con esto, verificar que los alérgenos que puede contener el alimento, por ejemplo, si tiene presencia de gluten, lactosa, maní, soya, nueces, eh, es importante que lo veamos también en la parte donde están los ingredientes, porque hay muchas personas que pueden presentar reacción alérgica a alguno de esos componentes que yo mencioné recién, o que el alimento sea elaborado en la misma línea de producción de alguno de esos componentes, por ejemplo el gluten, que ha sido elaborado en una línea productiva donde también se han elaborado otros productos que pueden contener gluten. Entonces, el que contenga pequeñas trazas de gluten también puede provocar alergia en algunas personas que son susceptibles. Es por eso que en la parte donde aparecen los ingredientes y aditivos, tiene que estar eh, con letra mayúscula, incluso con negrita, el alérgeno que podría estar presente. Por ejemplo, el gluten. En ese sentido, lo que yo les comentaba recién es que en el envase vamos a tener mucha información, no nos debemos marear con ella, pero debemos aprender a reconocerla, ¿ya? A saber dónde está el nombre, la marca, la cantidad, el peso neto, las fechas de elaboración, vencimiento. Y otra cosa importante que también es importante de mencionar, que no lo dije anteriormente, son las instrucciones de uso o el uso previsto, ¿ya? Esto que aparece acá como a veces muy pequeñito, lo estoy marcando ahora en color azul para que lo puedan ver. Instrucciones de uso o el uso previsto. Es cómo se utiliza ese alimento, ¿ya? En algunos casos incluso aparecen recetas en la parte de atrás de cómo utilizarlo o aparecen los tiempos de cocción o la temperatura a la cual se tiene que preparar algún alimento. Por ejemplo, utilizar al sartén, al horno, eh, habla de, no sé, utilizarlo a la olla, ¿ya? Como las formas de uso que tiene. ¿Por qué? Porque si hay un tipo de alimento que, por ejemplo, puede ser utilizado en la cacerola y en sartén, pero no me dice nada de utilizarlo en microondas. Si yo lo uso en microondas, quiere decir que no estoy siguiendo las instrucciones de uso. Y el utilizarlo en microondas con un tiempo que a lo mejor yo desconozco, no sé, se me ocurrió poner ciertos minutos, nada me asegura la inocuidad del alimento. Y esa palabra que es muy importante, la inocuidad, quiere decir que ese alimento no me va a provocar daño, ¿ya? Sin embargo, si yo no sigo las instrucciones de uso, no voy a tener inocuidad del alimento, quiere decir que ese alimento podría provocarme un daño a la salud, ¿ya? Podría quedar crudo, a lo mejor podría tener una enfermedad transmitida por los alimentos, que muchas de ellas puedo tener malestares estomacales, que puedo tener vómitos, diarrea, pero en algunos casos incluso pudieran llegar a provocar la muerte. Entonces las enfermedades de transmisión alimentaria también son muy complejas y el no seguir las instrucciones de uso podría llegar a provocar una de ese tipo de enfermedades de transmisión alimentaria, ¿ya? Entonces, por eso lo quise destacar también acá en la imagen. Les puse también un link que si alguien después lo quiere leer, lo puede hacer, pero lo grafica en la imagen que aparece acá, con estos personajes tristes que se van, ¿cierto?, de este pasillo, porque el New York Times, que es uno de los periódicos más importantes del mundo, ¿cierto? Desarrolla todo un informe acerca de lo que ocurre con la ley de alimentos en Chile y cómo muchas de las marcas norteamericanas han tenido que salir de los envases e irse. Por eso que aparece aquí, ¿cierto? El personaje de Kellogg's yéndose tristemente de los pasillos de supermercados en Chile.
porque ya no pueden estar. ¿Y por qué no pueden estar? Porque los alimentos en Chile, con la ley de la publicidad para los menores de 14 años, prohíbe que existan en los alimentos personajes que puedan atraer el consumo de niños menores de 14 años. Prohíbe que existan ganchos comerciales, por ejemplo, prohíbe que existan los regalos, no sé, las pulseritas, los collares o cualquier monito que venga asociado a un envase, está prohibido, ¿ya? Porque la idea es que aquellos envases que contengan sellos negros no atraigan la atención de niños, ¿ya? Tampoco se puede entregar como regalo. No se pueden ir a las escuelas, por ejemplo, a entregar esos obsequios. No se puede hacer publicidad de estos alimentos en horario de protección del menor, entre las 6 de la mañana y las 22 horas. Tampoco se puede hacer publicidad en ellos como en revistas, diarios, eh, eh, prensa escrita, como, como por ejemplo, ay, perdón, como por ejemplo diarios, revistas, que les decía yo, tampoco en internet, en cines, ¿ya? Por lo tanto, es importante destacar esta información. Los alimentos en Chile no pueden tener ganchos comerciales, incluso es más, la imagen del envase debe estar, debe ser tan real como lo que yo me voy a encontrar en el interior, ¿ya? Por ejemplo, si yo me voy a encontrar en el interior con una galleta, no sé, redonda, en el envase tiene que aparecer la galleta redonda y no una especie de cierta información más llamativa para los niños, ¿ya? Por eso que se van tristes, ¿cierto? Muchas de estas. Y estas marcas, para poder mantenerse en nuestro país, tuvieron que modificar tanto sus envases como su composición nutricional, porque de lo contrario no podían vender en Chile. Y de hecho hay un producto emblemático que no sé si ustedes lo recuerdan, pero que ya no existe en nuestro país, que es el Kinder Sorpresa. No sé si se acuerdan de ese producto, que era un huevito de chocolate que en el interior traía un juguete o algo así, una sorpresa, y ya no existe en nuestro país, ¿cierto? Porque está prohibido por ley. Sigamos avanzando. Bien, el etiquetado nutricional ahora, que el etiquetado nutricional de los alimentos. Después vamos a ir con las preguntas, ¿ya? En las cajitas felices preguntan por ahí. Bueno, antes de que se me olvide, la cajita feliz, bueno, iba a ir a ese ejemplo más adelante, pero lo quiero adelantar al tiro para que no se nos olvide. La cajita feliz no es un producto envasado, ¿ya? Y después les voy a explicar por qué. ¿Por qué no tiene rótulo y por qué puede contener? No es que yo esté de acuerdo, pero voy a hacer mención a la ley acerca de eso, porque usted tiene la opción de elegir, ¿ya? Usted tiene la opción em, de elegir si quiere o nugget o si quiere hamburguesa. Tiene la opción de elegir si va con un exacto, es un vacío legal, porque usted tiene la opción de elegir y cuando usted elige ya no es un producto envasado, ¿ya? Porque tiene la opción de elegir si le pone yogur o compota, ¿cierto? O si va con papa frita, o usted elige, entonces como que usted arma una caja. Y al armarla, al elegir la persona, ya no se considera un producto envasado, sino que a granel. Entonces, y que es una excepción de la ley, que lo voy a mencionar más adelante cuáles son las excepciones a la ley, por supuesto que siempre hay excepciones a la normativa, ¿ya? Que no, por eso no lleva rótulo y por eso todavía puede contener el juguete. Bien, componentes del etiquetado nutricional. ¿Cuáles son esos componentes? Primero, declaración de nutrientes, propiedad nutricional, propiedad saludable y sellos de advertencia. Son 4, ¿ya? 4, podríamos decir, aspectos que me tengo que fijar para poder, ¿cierto?, evaluar mi alimento, ¿ya? Dependiendo de lo que yo quiero. Declaración de nutrientes,
propiedad nutricional, propiedad saludable y los sellos de advertencia. Estas a veces se pueden confundir, pero yo les voy a explicar la diferencia, ya para que no se confundan nuevamente. Ya. La propiedad nutricional, vamos a ir acá, en esta imagen. Voy a ponerles aquí, les voy a ir mostrando. En esta imagen, la declaración de nutrientes es la tabla nutricional, donde yo voy a ver las calorías, los gramos de proteína, ¿cierto? Que muchas veces tiende a ser una preocupación para muchas personas, los gramos de azúcar, hidratos de carbono, lípidos, colesterol, sodio, ¿cierto? Los gramos aparecen acá en la declaración de nutrientes. También voy a ver la propiedad saludable, que aquí yo lo veo con una especie de corazoncito en la que me dice vitaminas y minerales, ¿cierto? Y una carita feliz. Propiedad saludable. La propiedad nutricional, como su nombre lo dice, tiene relación con los nutrientes. Y estas propiedades nutricionales son las palabras claves que les decía yo al inicio, me tengo que fijar. No si dice light, diet o 0,Z, no, sino que me tengo que fijar en estas palabras claves. Por ejemplo, aquí dice 0% colesterol. ¿Ya? Entonces, esta palabra clave me indica a mí que esto no tiene colesterol, por supuesto, y lo destaca como una propiedad nutricional. Y los mensajes de advertencia, que son los sellos de advertencia, como vemos aquí esta imagen, este sello negro que dice que es alto en calorías. ¿Ya? Entonces esos son los 4 componentes que me tengo que fijar en un envase. Son, no son muchos, son 4, pero que hay que ponerles atención. Ahora, si ustedes después que terminemos con esta sesión, vayan a evaluar todos sus productos que tengan envasados y fíjense en estos 4 componentes que les estoy haciendo mención yo. No siempre están los 4. De hecho, hay algunos que no tienen propiedad saludable. Solamente esta propiedad saludable va a estar en aquellos que sí son saludables o que sí hagan mención a una condición de salud. Yo les voy a explicar ahora, después de esta diapo, el por qué. La declaración de nutrientes, como vemos aquí en la imagen, es la tabla nutricional, esa información nutricional que a veces muchas personas no saben leer. Yo les quiero enseñar cómo se lee para poder, es cierto, aprender a comparar los alimentos. Esto me sirve para comparar muchas veces los alimentos. La declaración de nutrientes tiene información mínima. ¿Qué es lo que tengo que tener o fijarme yo? Energía, que son las calorías, las proteínas, las grasas totales, los hidratos de carbono, azúcares totales y sodio. Por lo menos siempre tengo que tener esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Por lo menos tengo que tener 6 componentes. Un etiquetado que tiene menos información que esto no cumple con la normativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me tengo que fijar acá? Primero, la porción. Ahí dice clarito, una porción. La porción es una cucharadita. Y esa cucharadita, que es una medida artesanal que todos tenemos en las casas, pesa 15 gramos. ¿Ya? La verdad es que fijémonos en esta parte, en la porción. Entonces, cuando yo digo una porción es una cucharadita, ok, entonces voy a ver cuántas calorías tiene una cucharadita y voy aquí a la información de la porción. Una porción. Entonces, una cucharadita tiene 50 kilocalorías. Este es un ejemplo cualquiera de un alimento X. Una cucharadita, 50 calorías. 0,2 gramos de proteínas. Fernanda, depende de lo que usted quiera. Por ejemplo, ahora vamos a ver, en este ejemplo que les estoy mostrando ahora, es la porción, pero después, más adelante, casi al final de la presentación, les voy a mostrar y a enseñar a comparar por 100 gramos, ¿ya? Para poder comparar distintos alimentos con distintos pesos, ¿ya? Pero al final de esta presentación viene esa comparación. Por ejemplo, acá una porción de este alimento son 50 calorías, ¿ya? Entonces yo empiezo a ver acá, hacia abajo, 50 calorías, 0,2, 4,5. A veces sí,
A veces la porción es lo que tenemos que consumir, ¿ya? Pero esa porción es podríamos mencionar como una porción de consumo, ¿cierto? Y muchas veces la porción es lo que consume una persona habitualmente, ¿ya? La porción de consumo. Esta ley, la ley 20.606, es tan, podríamos decir, completa porque incluso me indica a mí cuánta es la cantidad y cuál es la porción de consumo, ¿ya? Me va indicando la porción de consumo, así que es bien interesante la ley 20.606. También me dice lo que tengo que consumir. En este caso, ¿cierto? La porción, vamos a ir viendo la cantidad, ¿cierto? De grasa, saturado, monopoliinsaturado, los diferentes tipos de grasa. No tiene colesterol, cero, ¿cierto? Hidratos de carbono y azúcares, 0,2, ¿ya? Y también me habla del sodio en miligramos. También si quiero conocer la información por 100 gramos del alimento, la verdad es que esto me sirve para comparar y elegir los alimentos, pero yo muchas veces no tengo una balanza en mi casa, entonces no puedo pesar cuánto es 100 gramos del alimento. Así que me parece bien que ustedes también lo hagan a través de lo que es la porción, una cuita, ¿cierto? Que es medida artesanal o medida casera, algo que todos tenemos en las casas. Las propiedades nutricionales, que era lo que le decía yo, las palabras claves. Aquí estas son las palabras claves. Libre, que no contiene, ¿cierto? Que está exento, sin, cero, cero con número, 0% o no tiene. Todas esas palabras me van a indicar a mí información nutricional, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, 0 con Z no existe en la información nutricional chilena. No contiene, exento, sin. Por ejemplo, podría decir sin calorías, o podría decir exento de grasas, o no contiene grasa saturada, o 0% colesterol, como vimos el ejemplo, o cero sodio, no sé, por decir algo, o no tiene sodio, o exento de azúcares. ¿Ya? Esas son las palabras que yo me tengo que fijar, no fijarme en palabras de fantasía, ¿ya? Habría que, para la persona que hizo la pregunta recién, habría que comparar la palabra con el etiquetado. Como ustedes ya van a aprender a evaluar el etiquetado, ustedes van a ver si esa palabra de fantasía tiene relación o no con el etiquetado, con la información nutricional que tiene en la tabla nutricional, ¿ya? Pero como les digo yo, estas son las palabras claves en las cuales ustedes se tienen que fijar. Bajo aporte, también pueden encontrar cuando algún alimento dice bajo en calorías, bajo en grasas, bajo contenido de grasas saturadas. Estoy ocupándolas todas, ¿cierto? Bajo colesterol o poco sodio también se puede utilizar. Pero por lo general se utiliza bajo aporte o bajo en. Bajo en sodio. Y no está autorizado para los azúcares. Y también pueden encontrar la palabra que diga reducido, que diga liviano, liviano en calorías, liviano en grasa, liviano en colesterol. Esas son las palabras que a mí me van a indicar que si dice liviano en colesterol, o por ejemplo en grasa, liviano en grasa, quiere decir que tiene un 25% menos de grasa que un alimento normal. No, Karen, light y diet son palabras de fantasía, ¿ya? Palabras que no me indican nada, más que una palabra que utilizó ahí el vendedor, ¿ya? Otros descriptores son extra magros, que vamos a encontrar, ¿cierto?, en algunos productos cárnicos, por ejemplo, que tengan baja aporte de grasa, son extra magros. Exacto, creación de marketing, pero no nutricional. Gracias, Javi. Sin azúcar añadido, libre de grasas trans, muy bajo en sodio. ¿Ya? No prohíbe las palabras diet o light, no las prohíbe la ley, pero sí nosotros tenemos que hacer mención de esto como nutricionistas, de que estas palabras no están en el reglamento sanitario como
descriptores nutricionales, ¿ya? Que esa es la información en la cual ustedes se tienen que fijar. Entonces, ahora, cuando vayan, terminemos esto que estamos haciendo acá, vayan y fíjense en los alimentos y busquen esas palabras. Esta es la información que ustedes tienen que conocer, la propiedad nutricional. La propiedad saludable, como les decía yo, puede ser una palabra o una imagen. Como vemos acá, es una imagen, ¿cierto? Es un corazón con una fruta que lo que a mí me indica es que este producto podría, ¿cierto?, tener una relación con una propiedad saludable asociada a alguna salud cardiovascular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta imagen es eh, una relación que tiene este alimento o alguna sustancia que contiene, ¿cierto?, este producto que tiene una condición relacionada con la salud. Hay una resolución para esto. No se pueden hacer relaciones cualquiera, ¿ya? Está la relación, por ejemplo, de la fibra, y eso lo vamos a ver muchas veces en los envases de avena, de la fibra con la salud cardiovascular, de la leche y la presencia de calcio con la salud ósea. Entonces nosotros vamos a ver ya sea un huesito, no sé si ustedes lo han visto en algún envase, pero un huesito como bien bonito que me indica que ese, por ejemplo, si me hace mención de manera en una imagen de que yo al consumir, ¿cierto? Puedo tener un consumo de calcio y eso relacionarse con la salud ósea. ¿Ya? Entonces esa es la propiedad saludable. No se encuentra siempre, está muy reglamentada por el Reglamento Sanitario de los Alimentos y también por una resolución exenta del año 2009, que es la que hace 18 relaciones entre nutrientes y condición de salud. ¿Ya? Yo aquí les puse un ejemplo solamente para no alargarnos en la presentación. Los mensajes de advertencia, que esto es lo último que entró en vigencia, el año, ¿cierto?, 2015, que es donde se promulga esta ley y que entra en vigencia el año 2016. Vamos ya, ahora en junio incluso, se cumplen 4 años de la entrada en vigencia de esta ley. Con estos 4 sellos. Los 4 sellos son como ustedes los ven aquí, negros, tal cual, alto en azúcares, y dice Ministerio de Salud, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías. Estos son los mensajes que podemos encontrar, ¿no es cierto? Estos 4. Yo les voy a poner aquí un ejemplo y también van a aprender a leer eso, porque ¿de dónde viene? ¿Por qué algunos tienen sello y otros no tienen sello? ¿Ya? No es que todos sean absolutamente saludables y por eso es que no tienen sello. Vamos a ver incluso que algunos alimentos que no tienen sello no son tan saludables. ¿Ya? Voy a mostrarles al tiro eso. Aquí está. Por ejemplo, cuando un alimento es sólido y cuando un alimento es líquido hay diferencia. Para los sólidos, se considera que un alimento es alto en azúcar cuando tiene más de 10 gramos por 100 gramos del alimento. Entonces aquí es donde yo tengo que ir a la tabla nutricional y ver la información por los 100 gramos. Me acuerdo que alguien preguntó eso hace un rato. Preguntó, ¿lo vemos por 100 gramos? ¿Lo vemos por porción? Por eso yo les digo, cuando ustedes quieran ver lo que tiene que consumir, vea la porción. Cuando quiere ver el tema de los sellos y qué tan saludable es el alimento también, o poder comparar alimentos, veamos por 100 gramos. Por eso es que la tablita me sirve para 2 informaciones distintas. Por eso hay que aprender a trabajar con ella, a leerla con calma y familiarizarnos con esa información. Por ejemplo, para los sólidos, alto en azúcar es cuando tiene 10 gramos por cada 100 gramos del alimento. 10 gramos de azúcares, para que ustedes se hagan una idea, son 2 cucharadas de azúcar, ¿ya? 2 cucharaditas de estas de té de azúcar, son 10 gramos de azúcar. O si lo quiero ver de otra manera, con una cucharada sopera de azúcar, ¿ya? Suponiendo que usted le pone al té, por ejemplo, una cucharada grande, esos son 10 gramos de azúcar, ¿ya? Cuando tiene 4 gramos por cada 100 gramos del alimento de grasas saturadas, se considera alto en grasas saturadas. Alto en calorías cuando tiene más de 275 calorías en 100 gramos.
275 calorías para 100 gramos de un alimento, incluso es alto. Entonces, por eso es que hay algunos tipos de yogur o postres, no quiero mencionar marcas ni nombre, pero hay algunos que tienen 260 calorías, que si yo lo pienso para un yogur es mucho, pero no alcanza a tener el sello. ¿Ya? Entonces, fijémonos siempre en la información nutricional. También, obviamente, fijarnos en los sellos, pero no nos confiemos a ciegas de que si no tiene sello es completamente saludable, entonces me puedo comer dos. No, no es así. ¿Ya? Fijémonos en el sello, pero también fijémonos en la información y en la tabla que aparece en la tabla nutricional. ¿Ya? Alto en sodio, se considera alto en sodio cuando hay 400 miligramos en 100 gramos. Para el caso de los líquidos, los productos líquidos como las bebidas, los jugos, los néctar, lo mismo, 5 gramos por cada 100 ml ya es alto en azúcar, 3 gramos por cada 100 ml de grasa saturada, ¿cierto? Es alto en grasa saturada, alto en calorías cuando tiene 70 kilocalorías por 100 ml, ¿ya? Y alto en sodio, 100 miligramos por 100 ml. Ya vamos a poner algunos ejemplos para que puedan ir quedando más claros. Cuando yo me enfrento al envase, puedo ver que hay 4 sellos, así, o 2, o 3 sellos, ¿cierto? Como vemos aquí en esta imagen. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos. Juan Carlos dice, ¿por qué los licores no tienen tabla nutricional? Juan Carlos, yo creo que sí deberían tenerla, porque sabemos que el alcohol contiene kilocalorías, ¿cierto? Contiene calorías, por tanto debería tener información. Y algunos de ellos también vienen mezclados con azúcares, ¿ya? Por tanto, también debería tener información. No está en el reglamento, no está en la ley, ¿cierto? Y tampoco, no es que no aparece, es que simplemente no aparece, ¿ya? Tampoco es una excepción, no es que esté mencionado como una excepción, pero sí debería tenerlo. Es más, algunos países que lo tienen dentro de su normativa, eh, la información nutricional de los alcoholes, de las bebidas alcohólicas en general, y que Chile muchas veces, como ustedes saben, Chile es un país que exporta vinos y exporta muchos productos también, tiene que los productos que exporta los manda con la información, ¿ya? Para cumplir con la normativa legal del país en el cual exporta, ¿cierto? Pero cierto, nosotros no lo tenemos acá como nuestra información. ¿Dónde lo vamos a encontrar esta información el de los sellos? Siempre la vamos a encontrar en la parte superior derecha del envase y de la cara principal del envase, como vemos aquí en la imagen. Superior derecha, cara principal, ¿cierto? Aquí, aquí, aquí y ahí. Hay algunos productos que por su tamaño pequeño no tienen sellos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, un bombón, ¿ya? Un bombón, un bonobón, ¿cierto? No tiene el sello en el envase, porque el tamaño es muy pequeñito. Sin embargo, lo tiene en el envase que los contiene, en el envase que contiene esto en caluga o bombón o ¿cierto? Chocolate más pequeño, lo contiene el envase más grande. Ahí vemos algunos ejemplos de productos, ¿cierto? Sabemos que tenemos que encontrarnos con la imagen similar a lo que nos vamos a pillar en el interior. Aparecen los sellos, ¿cierto? Para cada uno de los alimentos. Excepciones. Las excepciones a la ley 20.606 son aquellos productos que no tienen necesariamente que llevar el rótulo. Dentro de ellos están los productos para niños, ya las fórmulas para niños como vemos aquí los colados y picados, a no ser que obviamente se le adicione azúcar, ¿ya? Si se le adiciona azúcar, debería, cierto, tener el sello, pero de lo contrario no.
Entonces, estos no llevan. Otra de las excepciones son los productos, como vemos aquí en la imagen, a granel. El pan. Ya, si usted me pregunta a mí si nosotros podríamos ponerle sellos al pan, yo creo que por supuesto que podríamos ponerle sellos al pan, diferente de los tipos de panes. Sin embargo, como ustedes ven acá, el envasado lo hace cada persona. Entonces es un producto a granel. Yo veo cuánto compro, cuánta es la cantidad. Es por eso que no tiene, porque los sellos y toda la información que nosotros vimos del reglamento sanitario, la ley 20.606, es solamente para alimentos envasados. ¿Ya? Alimentos envasados se consideran aquellos que se guardan en un envase por más de 24 horas. Yo no guardo en un envase por más de 24 horas el pan, ¿cierto? También, como está la señora comprando acá, frutas y verduras o productos que son naturales, no tienen obviamente sellos ni información porque no llevan un envasado, no se le adiciona sodio, no se le adiciona azúcar, ¿ya? Y también, como vemos aquí, hay algunas preguntas que están haciendo acerca del pan. Efectivamente, hay algunas, podríamos decir, algunas supermercados o compañías que le ponen, ¿cierto?, a la etiqueta que aparece automáticamente, dependiendo del tipo de peso, le ponen la información y si es que consideran o no, ¿cierto?, la información nutricional y los sellos. Pero eso no es normativo, está dentro de las excepciones. Es por eso que si yo voy a comprar pan a la panadería, nadie me pone un sello ni nada por el estilo, ¿ya? No es normativo. Como les dije yo, además la composición puede variar. Por ejemplo, puede variar la cantidad de sal que se le agrega al pan, puede variar la cantidad de grasa que se le agrega al otro día, el panadero le pone menos, le pone un poco más, o sea, eso puede ir variando, ¿ya? Es por eso que tampoco, como es un producto de preparación rápida y que se vende, y como les digo, la ley es para productos envasados de más de 24 horas, que es lo que se considera un producto envasado, entonces no lleva esa información. Evidentemente que los endulzantes de mesa tampoco llevan información nutricional, no tienen calorías, no tienen azúcar, ¿cierto? Tampoco grasas saturadas, ¿ya? Entonces también son parte de la excepción a esta ley. Otro, perdón, avancé muy rápido. Aspecto que otro aspecto que no, cierto, que no lleva, sí, Karen, los endulzantes llevan la información por dentro del envase, pero no tienen los sellos. A eso voy, que no tienen sellos de advertencia, porque no son altos en azúcares, porque no contienen, no son altos en calorías, porque no contienen calorías, ¿ya? Esto, los productos o suplementos alimentarios o alimentos para deportistas, ¿ya? Ojo con eso, que tampoco llevan sellos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos una típica bebida que todos probablemente conocen, que no tienen sellos y que una persona puede creer que es súper baja en todo porque no tiene sello, ¿cierto? Puede llevar a confundirnos, pero si yo evalúo su tabla nutricional, como vemos acá, la tabla nutricional, ya las calorías, ¿cierto? Proteínas no tiene, grasas no tiene, hidratos de carbono 5, azúcares 0,9 y sodio menos de 18, ¿ya? 4,9. Entonces igual 4,9 me queda dando vuelta porque en una porción tiene 9, claro, y 100 son medio vaso, 9,8 en una porción. ¿Ya? Son casi 10 gramos de azúcar por porción. Acuérdense, alto en azúcar, producto líquido, 5 gramos por cada 100 ml se considera alto en azúcar. Y este tiene 4,9, o sea, está al 0,1 de ser alto en azúcar. ¿Ya? Pero no lleva sello porque se considera como un alimento para deportistas. ¿Ya? Entonces, no nos confiemos solamente en el sello. El sello me sirve mucho
obviamente como una advertencia, ¿cierto? Si yo veo un sello, digo, ok, como me advierte, ¿cierto? Pero aquellos que no tengan sello también, veamos la tabla, ¿qué nos dice? ¿Cierto? Y ustedes como ya van a saber esta información, la pueden, van a recordar eso y van a poder ver que en realidad, si usted se toma un vaso de esa bebida, la cantidad de azúcar que está consumiendo es como si le pusiera una cucharada sopera de azúcar a su bebida, ¿ya? Si se toma dos, obviamente, y así sucesivamente va aumentando el consumo de azúcar, que no nos damos, pero está ahí presente. Otro ejemplo es el queso. Uno de los ejemplos clásicos es el queso. Este ejemplo del queso es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este queso azul es alto en sodio, ¿ya? O sea, yo digo, tiene sal, le agregaron mucha sal, bueno, ok, lo tengo aquí porque ya me advirtió que es alto en sodio. Pero veamos la tabla nutricional de este producto. La tabla nutricional de este producto me dice que en 100 gramos tiene 343 calorías y 17,23 gramos de grasas saturadas. Entonces yo veo acá y en la imagen claramente me dice que es alto en grasas saturadas y alto en calorías, porque alto en calorías me dice que son 275, que alta en grasas y también en sodio. Pero ¿por qué tiene un solo sello y no tiene tres sellos? ¿Por qué? Porque al alimento solamente se le agregó sal, porque el queso originalmente está elaborado con materia grasa. Entonces es un alimento de origen. Originariamente es graso y calórico. Solamente es que se le agregó la sal. ¿Se entiende ese ejemplo? Entonces, por eso que yo, obviamente, si yo veo una mantequilla, lo mismo pasa con la mantequilla, con el chocolate, por ejemplo, con los ejemplos que uno ve que tienen un solo sello, por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla dice alto en sodio, porque la mantequilla se le agregó sal y no dice alto en calorías, pero una persona puede creer que no es alta en calorías, porque, no tiene el sello. Aquí no me dice que es alto en calorías, a lo mejor esta mantequilla baja en calorías. Entonces una persona puede creer por error, por desconocimiento, por supuesto, que no es alta en calorías. Pero sigue siendo alta en calorías, sigue siendo alta en grasa saturada. Lo que pasa es que está elaborada desde el origen por grasa, como la mantequilla, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, importante, ¿a qué quiero llegar con esto? Veamos el sello, pero veamos también la tabla nutricional. Sigamos. Vamos a poner otro ejemplo. Este, este es un queso que aparece acá que no tiene sellos. Diría, wow, un queso sin sello, maravilloso. Puedo comérmelo todo quizás. Pero veamos si realmente es así o no. Veamos acá. Efectivamente, no tiene sellos porque el sodio, que es el sodio, tiene en 100, aquí está, 366 miligramos de sodio en 100 gramos. ¿Y cuánto era lo máximo que tenía que tener? 400. Por lo tanto, este es un sello, o sea, perdón, por lo tanto, este es un queso que tiene menos sal, ¿ya? Pero sigue teniendo sodio. Miren las calorías, 369 calorías. Muy por sobre lo que me dice a mí el alto en calorías acá, que son 275. Tiene 369, tiene más. ¿Ya? Pero no es alto en calorías, no tiene el sello alto en calorías porque ya es de origen graso, ¿cierto? Ya no se le agregó más grasa. Es así, ¿cierto? Lo que se le agrega al queso es sal, ¿ya? Es sodio. Pero en este caso, el sodio no alcanza a superar. Por lo tanto, no tiene sello. Y no es que la persona pueda comérselo todo. Tiene que leer acá la información nutricional también.
para poder, fíjense la porción, dice porción, una lámina, 30 gramos, y aquí me da la información de la porción. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver otro ejemplo, que es el yogur, ¿cierto? Un yogur batido, cualquiera. En la porción un vaso, ¿cierto? Porción por envase 1, quiere decir que me debo comer un vaso, una porción. Voy a ver la información nutricional de la porción. Tiene 3 gramos de grasa total por porción. Y si tiene más de 3 gramos de grasa total por porción, el reglamento sanitario de los alimentos me dice a mí que yo tengo que detallar o tengo que ver la información detallada de la grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada y trans. Y el colesterol. ¿Ya? Entonces, más de 3 gramos, tenemos que ver qué tipo de grasa es, porque ya más de 3 gramos por porción es harto. Sigamos viendo. Aquí hay una comparación. Como alguien me preguntaba al inicio, ¿tengo que ver solo la porción? Fíjense que en este envase que dice cero lacto, y este también es sin lactosa, incluso lo puse del mismo sabor, para poder diferenciar cuál comprar. ¿Ya? Una porción aquí es de 120 gramos en este, ¿cierto? Y acá una porción es de 125 gramos, o sea, este es más grande. Pero entonces yo no voy a poder hacer la comparación con la porción, porque uno pesa 120, el otro pesa 125, ¿ya? Lo que tengo que hacer acá en este caso es analizar por 100 gramos. Vamos a ver por 100 gramos entonces. Por 100 gramos del alimento, el que dice cero lacto me da a mí 54 calorías. El que dice acá el otro, sin lactosa, me da 41 calorías. O sea, menos calorías, ¿ya? Por 100 gramos. Proteínas, 3,5 en 100 gramos. Y el otro, 3,8. Ah, o sea, menos calorías, más proteínas. Bien, como que me voy inclinando por este, ¿cierto? Por el que está de color moradito. Grasa total, 1 gramo. Grasa total, 0,1 gramos. Harta la diferencia. A ver los azúcares. Azúcar 0,2. Azúcar, no alcanzo a ver acá. Está muy pequeño. Deme un segundo. 6,1, ¿cierto? O sea, tiene más azúcar. Ya, mucha más azúcar. Entonces yo tengo que comparar en lo que yo quiero, ¿cierto? Preferir entre uno y otro. El que tiene más calorías o el que tiene menos calorías. El que tiene menos proteína o el que me da más proteínas pero tiene más azúcar. ¿Ya? Entonces aquí me sirve a mí poder comparar acá. En este caso, ¿cuál vendría siendo mejor? Preguntan acá. En este caso, el que tiene un buen aporte calórico, tiene buena cantidad de proteína y tiene bajo aporte de azúcar. ¿Ya? Yo creo que hay que preferir en el caso cierto uno que no sobrepase los contenidos de azúcar porque este es evidentemente un producto que tiene azúcar como tal, ¿cierto? Azúcar añadido. Este no tiene azúcar añadido, probablemente es endulzado con algún endulzante. Yo preferiría, aunque tiene un poco más de calorías, ¿cierto? Aquel que no tenga azúcar añadido, ¿ya? A pesar de que tenga un poquito más de kilocalorías, ¿ya? Sigamos avanzando. Información como esta también vamos a encontrarnos en los etiquetados. Ya yo les voy a mostrar acá esta imagen, no sé si alguien la ha visto alguna vez. Esta imagen es un etiquetado que no tampoco es reglamentario en nuestro país. Este etiquetado viene generalmente en bebidas o viene o llegó a Chile en productos importados, en bebidas importadas,
o que son de en general de otros países, pero que ahora también se han normalizado mucho en Chile, ¿ya? Estos de óvalos, lo que a mí me da, o qué información me da a mí, o cómo lo puedo leer, es que me da a mí la información de una porción de consumo, por ejemplo, una ración que contiene 50 gramos, la información nutricional de esta porción, que aparece acá, ¿cierto? Lo que yo les marqué con rojo, y estos porcentajes de abajo que pueden ser un poco confusos, lo que me otorga mi información es que al consumir esta porción de ese alimento con 41 calorías, voy a estar cubriendo un 2% de las necesidades calóricas para una persona adulta que necesita 2000 calorías al día. ¿Ya? Es un estándar. Por lo tanto, no me otorga mucha información particular a lo que yo necesito, porque para que ustedes sepan, todos nosotros necesitamos información, todos nosotros tenemos requerimientos nutricionales distintos, cada persona es individual. Por lo tanto, esto me da una información muy estandarizada de 2000 calorías y es para un adulto, pero no para un niño. ¿Ya? Así que ojo con eso porque las bebidas muchas veces, a veces los niños consumen mucho más que una porción. Así que ahí hay que tener un cuidado con eso, ¿ya? Pero para que ustedes sepan cómo leer estos óvalos, que vamos a encontrarnos en ahora mucha información de ese estilo, es la porción, el aporte de la porción, ¿cierto? Y el porcentaje, que se llama porcentaje de adecuación, que es el porcentaje para cubrir los requerimientos de un adulto con 2000 calorías. Entonces, en resumen, porque ya vamos terminando, nos hemos alargado un poquito, en resumen lo que tenemos que nosotros hacer es leer los ingredientes, como les decía yo acá, lo primero que aparece es lo que más contiene ese producto, por ejemplo aquí, harina de trigo, azúcar, avena y así sucesivamente va decreciendo. Como les decía yo, también se tiene que destacar aquellos que son alérgenos, por ejemplo, contiene gluten, que contiene avena y contiene trigo, y se destacan con mayúscula y en negrita, ¿ya? También contiene derivados lácteos, ¿se acuerdan que les decía yo? Lactosa, huevo, trazas de maní o almendra, son frutos secos. Entonces tenemos que leer los ingredientes, tenemos que revisar los descriptores nutricionales, acuérdense las palabras claves, reducido, bajo aporte. Tenemos que fijarnos en los sellos de advertencia, ¿ya? Leer si es que tiene propiedades nutricionales o ver la imagen, revisar la información nutricional, dar vuelta el producto, ¿cierto? Y leer la tabla, como yo les enseñé por porción o por 100 gramos, comparar entre los distintos tipos de alimentos. Lo bueno ahora es que con internet podemos comparar por internet primero antes de ir a comprar. Con toda la emergencia sanitaria sabemos que los tiempos apremian. Y revisar la información de consumo, por consumo, como les decía yo, y por 100 gramos o por 100 ml. Entonces ahora, con toda esa información, usted puede comprar y consumir alimentos de manera consciente e informado, ¿cierto? Poder retroalimentar a la industria alimentaria con el fin también de poder generar todo ese engranaje de la retroalimentación a la industria como consumidores y, ¿cierto?, hacia la ley 20.606, que como les decía yo, ya lleva 4 años en vigencia. Eso ha sido mi presentación, Javi, a todos los asistentes. Espero que les sirva en el futuro y me quedo atenta, no sé, hay muchas preguntas para mí. Me quedo atenta a las dudas que tengan las personas. Carolina, como tú decías, ahora la idea es consumir alimentos mucho más conscientes, tratando de revisar y aplicando los tips que nos entregaste en este taller. Agradecer tu tiempo, tu disposición también, la participación de los chicos que a través del chat estuvieron participando, revisando, comparando productos. Lo que nos hace muy, muy feliz es que puedan aplicar también esos conocimientos con los productos que quizás ya tienen en casa o en futuras compras que pudieran realizar. Así que si alguien tiene alguna duda, porque la mayoría la fuiste respondiendo de manera inmediata, La fui viendo y trataba de responder. Muchas gracias. Mira, tenemos a Juan Carlos.
Dice, Ya, ¿por qué antiguamente no habían tantos productos bajos en calorías? Incluso se consumía mucho más azúcar. Sin embargo, no había tanta obesidad. ya. Juan Carlos, mire, lo que pasa es que antiguamente, como usted bien dice, ¿cierto? Y nosotros hemos escuchado a nuestros padres o a las generaciones mayores que nosotros, antiguamente no habían tantos productos bajos en calorías, se consumía eh, quizás mucha más azúcar o productos con azúcar. Sin embargo, la actividad física era completamente distinta a la que existe hoy en día. Hoy en día la población es mucho más sedentaria. eh, Todos, ¿cierto? Estamos con muchas más actividades en la oficina o en clase o mucho tiempo y tenemos más facilidades para desplazarnos, todo nos queda más cerca. Entonces la actividad física ha disminuido también en la población. Y lo otro es que los alimentos hoy en día son mucho más procesados que en la antigüedad. ¿Ya? Hoy en día contienen mucho más ingredientes, que incluso hay algunos que ni siquiera conocemos porque no, cierto, o en general la población no conoce, simplemente los lee y no tiene idea lo que corresponde, ¿ya? Entonces son los productos ultraprocesados que se llaman los envasados que no tenemos idea que contiene prácticamente y que están haciendo desarrollar en nuestra población estas enfermedades que ya habíamos mencionado al inicio. Perfecto, tenemos otra consulta de Javier Jara y nos dice, sé que todos somos diferentes, pero ¿cuál es la cantidad de gramos de grasa y proteínas que deberíamos consumir de manera diaria? Quizás acá la recomendación va a ser por el porcentaje, más que nada, de la molécula calórica. A ver, Sí, lo vamos. que pasa, Javi, es que como le comentaba yo, todos nosotros necesitamos o tenemos requerimientos distintos de calorías y de nutrientes en general. Eh, en, en relación a las proteínas, hay que desarrollar un cálculo, Javi, ¿cierto? Que tiene relación con los gramos por kilo de peso de las personas. Entonces hay que hacer un análisis ahí con el nutricionista, con la profesional que la pueda asesorar en relación a los gramos de estas proteínas por kilo de peso de la persona y en relación a las grasas se otorga generalmente entre un 25, un máximo un 30% de las calorías que se necesitan al día son de la grasa. No es que una persona no tenga que consumir grasas, todo lo contrario. Muchas de nuestras actividades de nuestro organismo requieren de un componente graso para su adecuado funcionamiento. No es que uno las tenga que eliminar, no, pero sí hay que consumirlas en la cantidad adecuada de las kilocalorías por día. Perfecto, y ya para ir cerrando, tenemos una pregunta que ha tenido bastante adicción. Dice ¿Ya? si los yogurts de proteínas son falsos o reales. Los protein. Los protein. Bueno, hay algunos yogur que ahora están bastante, podríamos decir, de moda, que tienen adición de proteínas, ¿cierto? En ese caso, lo que se le adiciona es que se le agrega un componente que le otorga una cantidad de proteínas un poco mayor a la comparada con un yogur habitual, podríamos decir. No es que sean falsos, ¿ya? Esa información no está en los descriptores nutricionales, no está el como alto en proteínas, no está todavía, al menos en nuestra legislación, pero yo los invito siempre a comparar, ¿ya? A comparar dentro de esta información nutricional que ustedes aprendieron por 100 gramos del alimento, porque a veces han agrandado un poco el tamaño del yogur y eso hace que también parezca que tiene como más cantidad de proteínas, pero revisemos la información para poder comparar y elegir si usted está buscando, ¿cierto? Aquel que más le llame la atención, que más tenga proteína, preferir, ¿cierto? Y que también elijamos aquel que tiene menos azúcar. Fijémonos en eso, porque no solo están las proteínas, también está el componente que tiene de azúcar y de grasa, ¿ya? Así es que veamos esa información nutricional antes de comprar.
Perfecto, Carolina, te agradezco de nuevo tu disposición, tu excelente presentación, aclararnos nuestras dudas. Si bien los chiquillos tienen harta participación en consulta, las pueden dirigir a mi correo javiera.duranoss.cl o al de nuestra Coordinadora Nacional de Bienestar, Daniela.venegas, pues todas las consultas, sugerencias que ustedes tengan las podremos abordar en futuros talleres, así que súper buena la participación y esperando que tengan una buena tarde, quedan en total disposición. Muchas gracias por asistir. Que estén muy bien. Chao, Igual. chao. Chao, chao. Chao, Javiera. Chao a todos. Que estén muy bien.